Hola, soy Regina. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? La verdad, chamacos, es que estoy súper desanimada, me siento súper triste. Estoy sobrepensando, mi pecho me duele el corazón, porque muchas cosas, por el futuro, por el pasado, por el presente, pero aquí estoy y les traigo un video que está muy bueno, creo yo. O sea, no lo sé, creo que sí. La verdad, basándome en el lore de Kanye West, les voy a hablar de mi lista de tradiciones. ¿Por qué? Porque quiero y aquí están. 700 de ustedes aquí están y yo valoro eso. Besitos en una nalga, en la que ustedes quieran. Está raro el disfraz de hoy, es que me hace sentir más segura. Ustedes conocen el lore que hay alrededor de todo este rollo con Kanye West, ¿no? Básicamente todo este lore viene de que hace unas semanas Kanye West publicó su lista de traiciones. Vamos a buscarla. Aquí tengo el iPad porque aquí tengo las anotaciones de lo que voy a hablar hoy. Básicamente dice: siento un dolor que nadie pueda arreglar. Y pone: The Betrayal. La traición. La verdad no conozco a muchos de los que están aquí, pero de los que yo ubico está Kim Kardashian, Diddy, que creo que es el rato asqueroso que metieron unos míseros 5 años a la cárcel. Aquí está alguien puso a North West, o sea, ustedes no lo saben, o sea, no sé si lo deducen, pero North West es su hija. O sea, también puso, ese está muy cagado, puso a Jorge el Curioso, güey. ¿Qué? Puso a Donald Trump, a Pete Davidson, a Patrick Starr, LeBron James y Adolf. Estamos hablando del mismo Adolf. Y esta lista me dio una idea. Dije, voy a hablar de mi lista de traiciones, porque hasta hice un TikTok sobre eso, ¿saben? Quiero hablar a profundidad de esas cosas. Todos tenemos nuestra lista de traiciones. Si tú ves este video y quieres comentarme tu lista de traiciones acá abajo, adelante, a mí me encanta ver. De hecho, yo tengo el montón guardadas porque hay unas que están muy buenas. Pero hoy vamos a estar hablando de la lista de tradiciones canónicas. Esas te cambiaron la perspectiva de la vida y con las que sigues lidiando hasta el día de hoy. Vamos a empezar. La estrella de esta lista de tradiciones, como primer lugar, vamos a ponerla La secundaria. Yo tengo la teoría de que disfrutaste tu secundaria, al menos si eres de mi época. Yo tengo ahorita 22 años, estuve en la secundaria por ahí del 2014, 2015, la época Pinterest, Instagram. Si disfrutaste la secundaria en esa época, es que eras un ojete, un buleador, porque al menos en mi generación y en el círculo que ha rodeado mi vida y las personas que he conocido, todos esos güeyes eran ojetes en la secundaria. Yo estuve en la secundaria en una escuela religiosa. Sí. Bueno, mi familia es católica, la escuela era una escuela católica. Entré a esa escuela cuando yo tenía como 9 años y estuve todo cuarto, quinto, sexto grado ahí. Y vaya, o sea, me acuerdo que cuando yo llegué a esa escuela, lo primero que yo escuché cuando llegué a esa escuela fue: es que tal niña es una Quiero que tomen en cuenta que teníamos 9 años. Tuvo que haber sido como un spoiler de lo que me esperaba en esa fucking escuela. En la primaria, la verdad que cosas muy pequeñas sucedieron. O sea, mayormente pues eran problemas con niñas, pero eran problemas muy sutiles. Intentas no tomártelo personal si eres como positiva. Pero luego llegó la secundaria. ¡Oh, mi estúpida secundaria! La odio. Uno diría, bueno, ya cuando eres adulto, muchas de las cosas que suceden, a pesar de que no sean malintencionadas, a veces son consecuencias de malas decisiones que tú tomas. Pero en ese momento de mi vida todo me llegó así como de nada más porque sí, todo en la misma escuela. Obviamente llega un nuevo tipo de niños, sobre todo si estás en una escuela religiosa, hay una idea un poquito incorrecta y las personas que estudiaron en escuela religiosa van a coincidir conmigo. Los padres tienen la idea errónea de que Dios va a salvar a sus pequeños demonios y pues nada, Dios lo va a cambiar. Pues algo así sucedió en la secundaria, porque bueno, la secundaria es una etapa muy complicada. Estés donde estés, es un grupo de niños y niñas con las hormonas a todo lo que dan, descubriendo sus personalidades, y muchos padres no saben lidiar con sus niños pubertos, déjenme decir. Vámonos al punto. Cuando estaba aproximadamente a mediados de primer año, empezando segundo, cuando entraron los varones, todo se fue a la... Básicamente en la secundaria empezaron a hacerme bullying. Los niños me decían cosas muy feas. O sea, era de que, pues yo soy muy delgada. O sea, como pueden ver, soy una
persona muy delgada. En ese tiempo igual era muy delgada. Tardé un poquito como en desarrollar mi cuerpo, en que agarrara forma, que literalmente hasta los 17 empezó a tener un poquito más, o sea, ya saben. Aparte yo era una matada, chavos, o sea, yo era una matadita. Era esa morra que le gustaba los Juegos del Hambre, le gustaba Bajo la Misma Estrella. Iba bien en la escuela, no era la mejor, la verdad que había niñas, o sea, pues me gritaba, pasaba yo a exponer y me gritaban de cosas los varones, me decían que era una matada, que ya me sentaran, y empezaban a gritarme cosas si estuvieran ahí o no los maestros a veces como de que ya guarden silencio, no digan nada. De ahí empezaron a hablar como de mi cuerpo, insultaban pues partes de mi cuerpo muy íntimas. Eso la verdad, viniendo de hombres y a esa edad, para mí eso se sentía súper ultrajador. O sea, llegó el punto donde yo ya no quería ir a la escuela y mi mamá, pues eso era raro en mí. A mí me gustaba ir a la escuela, hasta eso, me gustaba ir a la escuela, o sea, mi mamá fue a hablar a la escuela. Obviamente, pues yo me defendía. O sea, aquí donde me ven, yo me defendía. Yo les gritaba groserías. Supongo que le dijeron eso a sus mamás y sus mamás les defendieron con eso de que no, te quiere mucho, se quiere una... Habían papás, hubo un par de papás que no me atacaron. A la larga, entre comillas, todo se calmó. Terminé el año ahí y me cambié de escuela. Honestamente, algunos de esos niños que me bulleaban me mandaron disculpas años después, ya cuando yo estaba para entrar a la universidad. Sí, obviamente, pues yo pues ahí lo dejé. Sí, te disculpo, pero pues son etapas, ¿sabes? Hay personas que independientemente de las disculpas, pues ya no quieres en tu vida y eso es válido. A todos nos va a tocar ser la persona rechazada y ser quien rechace. Entrar a terapia, eso me dejó muchos problemas de autoestima, chamacos. Y bueno, honestamente yo ya sabía de dónde venían todas esas inseguridades, que pasé mucho tiempo aprendiendo a apreciarme, a amarme, a aceptar lo que soy y a crear una imagen de mí que no flaqueara cada vez que no me sentía aceptada por alguna persona. Porque a veces cuando tú vienes y tienes una autoestima baja, de hecho eso lo comenté en el video anterior, cuando tú no sabes cuál es tu lugar en el mundo, aceptas cualquier porquería y debes de saber elegir a qué personas dejas entrar a tu vida, porque no cualquier persona tiene ese privilegio. Porque independientemente de tus defectos, tienes virtudes y solo te queda trabajar en tus propias batallas y continuar. Honestamente, creo que eso fue a lo que me dejó La primera traición. Segundo punto. Vamos a hablar de mi herida de abandono. Quiero hacer una mención en especial. Ya muchos que me conocen saben de dónde viene. Muchos nos abandonó nuestro papá. Todo lo que voy a decir aquí ya se lo he dicho a él, así que no estaríamos diciendo algo nuevo. Les voy a contar una gran historia. Esta es una que todos se saben. Yo tengo papás divorciados. Mis papás se separaron cuando yo tenía aproximadamente 2-3 años. La historia de parte paterna varía mucho. Nunca he tenido algo claro, pero lo que se sabe de mi lado, mis papás eran jóvenes, se casaron muy jóvenes, me tuvieron a mí unos años después. Con lo que yo he crecido es que, bueno, mi papá estaba con alguien más. Esta persona se embarazó y mi papá dijo, pelamos gallo. Yo crecí viendo a mi papá de forma intermitente hasta cuando tenía como 4 años y luego por ahí de mis 5 o 6 años mi mamá conoció a mi papá, con el que he crecido toda mi vida. Te amo, papi, porque sé que vas a ver este video. Y vaya, o sea, él es con quien me he criado. Es la persona que me ha apoyado en mis metas, al igual que mi mamá. Obviamente mi mamá y yo somos como besties. Se vino ese lore de los daddy issues de moda hace unos cuantos años con la canción de The Neighborhood y todo el rollo. O sea, y yo bromeaba con eso. Me acuerdo que yo bromeaba con eso de que, sí, mi papá me abandonó. Hasta que fui a terapia. Fui a terapia hace unos años. Me dijeron, pues es que a ti te afecta que tu papá te haya abandonado. Y yo, entonces sí es cierto. He notado que durante toda mi vida he hecho cosas como para satisfacer a los demás, no pensando en mí de forma primaria, sino intentando hacer de todo para que la gente no se vaya. Y eso tuvo mucho peso en mis amistades, en mis relaciones. Eso es algo con lo que lidié toda una vida y nunca le di nombre hasta que llegué a esa terapia. Yo no sé cuál es el fundamento psicológico en ello. Les estoy replicando lo que a mí me dijeron. Obviamente creo que en un niño el hecho de que uno de sus dos padres se vaya crea una herida o un miedo del cual no es consciente
hasta que empieza a traer problemas, y a mí ya me estaba empezando a traer problemas. Creo que hubo un punto en mi vida donde incluso falté al respeto a mis propios ideales simplemente para que las personas no se fueran de mi lado, y eso es algo de lo que obviamente me arrepiento un buen, pero hoy siento que estoy en un muy buen lugar de mi vida. Intento siempre poner lo que siento y lo que pienso un poco más arriba de los demás. Obviamente no es imponer lo mío, pero sí decir, ¿sabes qué? Estoy en este lugar y esto no me gusta. No puedo cambiar a las demás personas, pero yo puedo cambiar lo que está en mi vida. Así que me ha tocado, por ejemplo, tomar distancia de personas que siento que no son buenas para mí, aprender igual de mi parte, saber cuando yo estoy mal. Y tampoco hay que tomar decisiones a lo tonto y evita hacer cosas que podrían herir a los demás. O sea, eso es algo que igual aprendí en los últimos años. Profe que han terminado actuando. Toda mi vida he visto a mis profesores como una figura de autoridad, como una figura de la que le debo respeto. A veces me caen súper bien y platicamos y todo eso. Y yo tengo muchos maestros, o sea, tengo mínimo mis 4 maestros que aportaron muchísimo a mi desarrollo como futura médico, y les tengo un cariño y ellos lo saben. Y es recibido con muchísimo respeto. Pero me ha pasado que en ocasiones las cosas no han salido así de bien. O sea, y de hecho eso me hizo perder mucha fe en mis maestros y tener un extra cuidado con ellos. El primer maestro lo conocí en la prepa, por ahí de quinto, sexto semestre. Era mi profe de química. Ese profe pues era muy buena onda, siempre me explicaba las cosas que se veían en clase, salía muy bien en sus exámenes. Toda la prepa, o sea, todo ese año que me dio clases, platicábamos un buen, me daba muchos consejos, y nunca lo vi siendo irrespetuoso con otras compañeras. O sea, a veces había una que otra red flag, le daba pendiente que estuvieran inventando cosas de él con otras compañeras, y yo veía que platicaba con otras compañeras, pero pues honestamente mi mente no iba hacia ese rumbo. Pues yo tenía agregado a ese profesor en redes sociales, o sea, tenía agregado a varios maestros y maestras. Cuando yo estábamos en cuarentena, ese maestro un día me mandó mensaje de que ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, Regina? ¿Qué tal? ¿Qué onda? Yo, bien, maestro, ¿cómo está? Qué chido. ¿Cómo te ves? Me acuerdo que le envié una foto mía, o sea, de mi cara y todo eso, y de que, pues aquí andamos, profe. No manches, qué padre. Obviamente hoy cuando lo cuento, digo, qué estúpida. O sea, ¿tú por qué le andas mandando fotos a un güey de tu cara? O sea, ¿tú por qué? ¿Saben? Pero yo decía, güey, pues es que él ya es papá, o sea, que hay alguna niña viendo esto. No porque tú estés de malintencionada, esto lo entiendo, pero tú no le tienes que mandar fotos a ningún vato si es un adulto y tú eres una menor de edad. O sea, eso es algo que quiero dejar en claro, no es normal. No es normal que un hombre te esté pidiendo fotos, incluso si es de tu cara. Y pasamos al punto sobre el por qué les digo que no es normal. No, pues te ves muy bien, algo así me dijo. A ver, mándame foto enseñando más. Y no le dije nada, lo dejé en visto. Y lo eliminé de todos lados. Y mandó mensaje de, perdóname si te ofendí, no sé qué cosa. Y yo, honestamente, lo eliminé y lo bloqueé y ya no volví a saber de él. Ahorita sé que ya no está dando clases en la preparatoria donde yo estudié, y eso es bueno porque, neta, deben de alejar ese vato de los menores. Este segundo profe fue un maestro mío, que creo que ya ni siquiera está en la universidad. Estábamos en nuestro segundo semestre, estábamos en una etapa complicada, y medicina es una carrera que te drena emocionalmente. Y obviamente él se encargó como de, ¿saben qué, niños? Vamos a hacer como un grupo de apoyo. Si ustedes hay algo que quieran hablar, aquí tienen mi número, escríbanme. Y pasaba que yo en ese tiempo estaba teniendo problemas con una doctora que yo tenía miedo de reprobar. Yo nunca había reprobado una materia en mi vida. O sea, yo la estaba pasando un poquito mal por eso. Él platicaba conmigo y todo eso, y de que todo va a estar bien. Hasta que un día me empezó a decir cosas como de que no. Te invito a mi departamento a que tomamos algo caliente. No, gracias. Se me cortó la grabación, pero les comento, o sea, después de eso empecé a tener un poco más cuidado con ese doctor, porque finalmente me seguía dando clases. Platicando tiempo después con algunos otros compañeros, nos enteramos que el vato utilizaba la salud mental para acercarse a muchas chavas de la generación, y de hecho me hizo una malada ahí media tonta, que pues ya a ver si les cuento luego. La verdad que no fue tanto un coso, pero fue algo extraño. En sí ese vato era raro, tenía conductas un poco extrañas. Al final lo dejamos de ver por la escuela y me comentaron que era porque lo habían despedido por embarazar a una alumna. Honestamente no sé qué tan cierto sea eso, pero pues a ese vato desde que estoy en la universidad lo ponen todos los años en el tendedero por acoso, así que pues eso fue lo que sucedió. Pero quería hacer una aclaración. Si ustedes notan que a lo largo del video yo me río o algo así y no estoy completamente seria,
es porque, bueno, estas cosas en su momento fueron dolorosas, pero hoy intento tomarlo como lo que fueron, como experiencias, y quiero hacer más ameno el video, ¿saben? De todas formas, si tú has pasado por algo similar o estás pasando por algo similar, espero que en verdad todo mejore, y ya sabes, aquí estoy en la sección de comentarios por si ocupaste algún consejito desde mi experiencia, ¿ok? Así que bueno, nos vamos a pasar a la siguiente historia, que ya esta vez no es un profesor, esta vez fue mi psicólogo de hace algunos años. Yo conocí a este pseudopsicólogo gracias a un exnovio que tuve. Este exnovio estaba pasando por una situación antes de irse a un viaje al que se tenía que ir. Y cuando él se fue, yo le estaba pasando pésimo. O sea, estábamos en una... como que nuestra relación estaba porque íbamos a terminar, claramente. Y me dijo, ¿sabes qué? Ve con este psicólogo. A mí me ha servido mucho, es muy buena onda. Y él me hablaba maravillas de este hombre. O sea, estaba él aquí en el país y me hablaba cosas padrísimas. Yo llego con él, llegué súper mal, súper triste, y obviamente empezamos a hablar de por qué estaba yendo. Pasa, ay, esto me da mucha vergüenza, o sea, hasta contarlo me da mucha vergüenza porque es un asco, o sea, es un asco. Pasa que yo estaba... La primera consulta estuvo normal. Yo dije, güey, qué padre, estuvo muy buena esa consulta, voy a regresar. Y obviamente entre todas esas cosas él me decía, ¿sabes qué? Importa mucho cómo tú te veas. O sea, cuando tú te ves arreglada, te ves básicamente bonita y todo eso, algo como que cambia en tu sistema. Y yo tomé la palabra, ¿saben? Como de que dije, ¿sabes qué? Es cierto, yo me he tirado a la depresión. O sea, literal, yo era de que ya ni me bañaba, estaba así súper deprimida. Me voy a arreglar. Y cuando salía, aunque sea para terapia, me arreglaba bien. Empecé a notar como que comentarios raros de su parte, como de que, te ves súper motomami, cosas así me decía. Mucha gente dice, ay no, es que tú reaccionas de esa manera, pero cuando tú estás en ese momento, estás en un momento tan vulnerable como lo es terapia, y tu psicólogo te dice lo que les voy a contar a continuación, te sacas de onda e incluso sientes que tú lo provocaste. Estábamos hablando esta persona y yo, le estaba contando de que quería esperar a que este exnovio regresara al país para volver, porque pues él me había dicho que ya no quería estar porque estaba sucediendo cosas por allá y pasaron muchas cosas entre nosotros dos, o sea, cosas extras, y yo dije, no, pues yo lo voy a esperar, o sea, vamos a ver qué onda, qué show. Y me acuerdo que me dicen, no, y él era muy insistente, o sea, él directamente era de que déjalo, termínalo, yo no sé qué le ves a ese vato, que era su cliente también, o sea, era alguien a quien él estuvo dando terapia. ¿Qué le ves tú tú que te ves así, a ese vato que se ve tal? Hasta que en una de esas, o sea, la insistencia en la conversación fue de que ha de tener para que tú ahí andes. Yo, la neta, solamente fue de... No me acuerdo ni siquiera cuál fue mi reacción, fue como de... ¿Qué? No es algo que esperas escuchar de un psicólogo, ¿saben? O sea, algo que no te dicen es que cuando cumples la mayoría de edad o estás a punto de cumplirla, esas personas que tú creías que se tomaban límites por respeto a que eran tus profesores o figuras de autoridad, se los tomaban por ser buenas personas, no. O sea, como que se las tomaban porque si no se las tomaban iban a venir consecuencias más graves, y te enfrentas a esas cosas una vez que entras a la universidad, a la adultez, y no sabes cómo lidiar con ellas. Ahorita ya sé cómo lidiar con ellas. Yo honestamente con la gente soy un poco cuidadosa sobre cómo me dirijo a ellos, y no les niego que hay buenos profesores, o sea, como les comenté hace rato, yo tengo maestros que les tengo un cariño infinito. Y pues nada, esas son algunas de mi lista de traiciones. Tengo algunas más, pero este video ya va a quedar muy largo. Sería toda mi parte por ahora. Les quiero un montón. Espero que me dejen su lista de traiciones. Alguien debe de comentar algo aquí, o sea... Somos 700, al menos uno debe de decir algo. Probablemente va a ser mi hermano comentándome. Como siempre me anda comentando en mis videos. Adiós. Ay, Dios mío.